Rutas de un judío llamado Jesús. Episodio 7. Rutas de la resurrección y ascensión de Jesús. Las rutas de la resurrección de Jesús no son un recorrido físico como el Vía Crucis, pero sí podemos trazar un camino espiritual y geográfico basado en las apariciones del resucitado según los evangelios. El Vía Lucis, que en latín significa camino de la luz, es un ejercicio piadoso que se reza de forma especial durante el tiempo de Pascua, que comienza con la celebración de la resurrección del Señor y termina 50 días después con la solemnidad de Pentecostés. Este diagrama muestra la cruz en el Gólgota y el lugar de la tumba original de Jesús debajo de la iglesia del Santo Sepulcro. Primera estación del Vía Lucis. Jesús resucita y conquista la vida verdadera. Mateo 28, del 5 al 6. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Segunda estación. María Magdalena, Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro y vio que la piedra había sido retirada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Tercera estación. Jesús resucitado se aparece a María Magdalena. Juan 20. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, tú te lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que significa maestro. Cuarta estación. Las mujeres anuncian a Jesús resucitado. Mateo 28. Ellas, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron ante él. Entonces Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Quinta estación. Jesús resucitado se aparece en el camino a Emaús. Lucas 24. Ese mismo día, dos de ellos iban a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había acontecido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Sexta estación. Jesús resucitado es reconocido al partir el pan. Lucas 24. Cuando se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. La iglesia franciscana de Emaús recuerda el encuentro en el camino a Emaús. Séptima estación. Jesús resucitado se aparece a los discípulos en Jerusalén. Lucas 24, 36 al 40. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, aterrados y llenos de miedo, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué están turbados?
¿Por qué surge duda en sus corazones? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carnes ni huesos, como ven que yo tengo. Octava estación. En el cenáculo. Jesús resucitado da su paz a los discípulos y el poder de perdonar los pecados. Juan 20. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas la puerta donde los discípulos estaban por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Novena estación. Jesús resucitado refuerza la fe de Tomás. San Juan 20. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos y dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Décima estación. Mar de Galilea. Jesús resucitado se aparece a los discípulos. Juan 21. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades. Se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Salieron a pescar, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se ciñó la túnica, se lanzó al agua. Los otros discípulos fueron a la barca arrastrando la red con los peces. Al bajar a tierra, Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. 11ª estación. Jesús resucitado confirma a Pedro en el amor. Juan 21. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús les dijo: apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda y tercera vez. Y al final, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 12ª estación. Jesús resucitado envía a los discípulos. En un monte de Galilea, según Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 13ª estación. Jesús resucitado
asciende al cielo. Lucas 24. Después los llevó fuera hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. La ascensión de Jesús tuvo lugar en el Monte de los Olivos, ubicado al este de Jerusalén, frente al templo, atravesando el valle de Cedrón. Hoy, allí se encuentra una capilla conocida como la Capilla de la Ascensión, que guarda una piedra que, según la tradición, conserva la huella del pie de Jesús al ascender al cielo. 14ª estación. De nuevo en el cenáculo. Jesús resucitado envía su Espíritu Santo a María y a los discípulos. Hechos de los Apóstoles 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El anuncio de la segunda venida de Jesús ocurre en el momento de la ascensión. Según Hechos 1, mientras Jesús subía al cielo, 2 ángeles dijeron a los discípulos: Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. La segunda venida de Jesús es una verdad central de la fe cristiana, anunciada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En la Biblia católica hay varias citas que se refieren a este acontecimiento glorioso en el cual Cristo volverá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos y establecer definitivamente su reino. Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 22. Mira que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Después de su resurrección en Jerusalén, Jesús se apareció primero en el jardín cercano al sepulcro, a María Magdalena y a otras mujeres que regresaban hacia donde estaban los discípulos. Acompañó a 2 de ellos en el camino hacia Emaús. Regresó a Jerusalén y se mostró varias veces en el cenáculo. Viajó al norte, a Galilea, donde se apareció a la orilla del lago de Tiberíades y confirmó a Pedro como pastor. En el monte de la Comisión, Jesús dio a los discípulos la gran misión de evangelizar a todas las naciones. Finalmente, en el monte de los Olivos, Jesús asciende al cielo, y días después, en el mismo cenáculo, el Espíritu Santo descendió sobre María y los discípulos en Pentecostés. En este episodio 7, las rutas de la resurrección y ascensión de Jesús, finalizamos las rutas de un judío llamado Jesús. Seguiremos con las rutas de los apóstoles de Jesús y las rutas de las epístolas de los apóstoles.